La niña está de rodillas, con las palmas juntas, y las lágrimas fluyen sin explicación, como si alguien hubiera abierto compuertas secretas en su corazón. Junto a ella no hay una sombra sino un guardián. El arcángel Miguel mira con severidad, su mano se extiende hacia la empuñadura de una espada, y bajo esta tensión, como bajo el repique de las campanas, suena una breve palabra que puede cambiarlo todo. Él no vino a castigar. Esto no es una amenaza, sino la llave de la puerta que solemos temer abrir durante el servicio divino, cuando la verdad se encuentra con nuestra vulnerabilidad, y la presencia del Dios vivo no nos permite quedarnos encerrados en la cáscara de las costumbres. Quienes lloran durante la liturgia a menudo se avergüenzan de sus propias lágrimas, ocultan el rostro, buscan explicaciones, como si algo se hubiera roto en su interior, pero las lágrimas ante el altar no son un colapso. Es señal de que el corazón vive y escucha. Es la respuesta del alma a un toque que no destruye sino que desata los nudos. Pero no comprendemos de inmediato qué se está desatando en nosotros. Un grito que surge sin una razón aparente, no es todavía una sentencia de debilidad. A menudo es el comienzo de una conversación que no nos hemos atrevido a tener durante mucho tiempo. Aquí, a la luz de la Eucaristía, nuestros miedos emergen de las sombras con tanta claridad que los tomamos como un castigo. En realidad, es un juicio de misericordia. Un juicio en el que el juez se convierte en médico, doloroso, pero sanador. Porque la espada de Miguel no se alza contra una persona sino contra lo que la humilla, contra la mentira que susurra, no eres digno, contra el recuerdo de la culpa que corroe el corazón, contra la enfermedad que nos quita el valor para vivir. Cuando toca la empuñadura, parece decir, permíteme cortar las ataduras. Por lo tanto, no te apresures a enjugar tus lágrimas como si fueran testigos indeseados. Deja que hablen, como el agua lava la piedra, silenciosa pero inevitablemente. Deja que en este silencio escuches no una sentencia, sino una invitación. Profundiza, no huyas. Lo que parece un llanto sin causa suele ser la primera grieta en el muro que has construido durante años para no ver tu propia herida. Y es por esta grieta que entra la luz. Así que, si hoy estás de rodillas y no entiendes por qué lloras, recuerda. Puede que este no sea el final sino el principio. El comienzo de la purificación, donde la severidad del cielo es fidelidad, y la cercanía de Dios no humilla, sino que eleva. Él no vino a castigar, sino a liberar, y tus lágrimas son la primera libertad que abre la puerta al resto. Imagina un anticipo de este misterio. La noche es profunda, la casa respira con regularidad, y junto a la cama se encuentra el guardián de la luz. La mujer se durmió boca abajo, cansada pero no abandonada. Sobre ella está el arcángel Miguel, un ala que eclipsa la ansiedad. La espada está bajada, porque aquí no hay batalla, sino vigilancia. La mirada no se dirige al enemigo, sino al alma que ha confiado. Esta no es una imagen del miedo, es señal de que la oración ha pasado de nuestros labios a las manos de Dios. Donde terminaron las palabras, comenzó el silencio del corazón. Cuando nos dormimos en oración, un guardián invisible entra en el umbral de la habitación. No despierta la conciencia con reproches, sino que se interpone entre nosotros y la oscuridad, como una puerta por la que solo pasa la paz. Miguel no es solo un guerrero de batallas, es el guardián de la frontera donde el pensamiento se ha cansado, y la gracia obra silenciosamente. Una mujer duerme boca abajo, una posición indefensa, expuesta a la vulnerabilidad. Y es en esta vulnerabilidad donde el cielo elige espacio para una fuerza suave, porque el cuidado de Dios no requiere nuestra vigilancia, requiere nuestra confianza. Hay otro lenguaje en esta escena. La lámpara de noche apenas parpadea, como el recuerdo de un nombre pronunciado antes de dormir. El silencio lo preserva y lo difunde mientras el cuerpo descansa. Miguel no ahoga el sueño, sino que lo protege de la oscuridad vacía, para que el sueño se convierta en un lugar de encuentro, no de olvido. Como un centinela que permanece junto a los aposentos del rey, permanece junto a los aposentos de nuestra frágil atención, para que nadie robe el grano arrojado al corazón. Y entonces la imagen cobra significado. El sueño no es una partida, sino un puente del sonido al susurro, de la intención a la aceptación, de la tensión a la confianza. Allí, en ese puente, el Espíritu Santo entra no con una tormenta, sino con un soplo, no con una orden, sino con un timón silencioso que dirige nuestro mañana hacia la luz. Por eso, el centinela de Miguel junto a la cama no es una leyenda desagradable, sino teología en palabras sencillas. Estás bajo vigilancia cuando ya no puedes protegerte a ti mismo. Así se ve una frontera bendita. Nos dormimos y la oración continúa. Relajamos los dedos, y el cielo sostiene el hilo del camino. Estamos indefensos y la guardia es fuerte. Y, al despertar, lo sabremos por la paz que sobrevivió a la noche, y por el pensamiento que vendrá no como una orden, sino como luz. Esta es una imagen no para la galería, sino para el corazón, para recordar cada noche. No estás solo en tu silencio, porque la guardia permanece firme y no se cansa. Hay un momento en que los párpados se vuelven pesados, el pensamiento se desvía, y parece que la oración se pierde. De hecho, este es el umbral de otra profundidad.
Que el cuerpo descanse no significa que la llamada se desvanezca. Al contrario, cuando la vigilancia racional se calma, el corazón se abre al soplo sereno del espíritu. Estamos acostumbrados a nutrir la oración con palabras, imágenes y esfuerzos de atención. Pero hay una oración que crece sin nuestro control, como una semilla en tierra oscura. No brilla, no hace ruido, pero por la noche recoge jugos. Del mismo modo, el alma, cuando dormitamos, no pierde su conexión con el cielo. Se la entrega a aquel que nunca dormita. Esta transición es imperceptible. Primero, un silencio más largo entre frases. Luego, interrupciones del pensamiento. Y finalmente, un silencio apacible, en el que no hay nada que demostrar. Aquí no hay necesidad de heroísmo, se necesita confianza. El Espíritu Santo no irrumpe bruscamente. Entra como el aire de la mañana en una ventana abierta, sin un crujido, sin órdenes, sino de tal manera que se vuelve más ligero por dentro. Por lo tanto, quedarse dormido con una oración en los labios no es un fracaso sino un permiso para que Dios continúe la conversación en el lenguaje del sueño, los símbolos, y esas intuiciones que no encajan en largas explicaciones. A veces, después de un sueño así, despertamos con una claridad que no se asemeja a una conclusión lógica. Es más como un orden interno. Las cosas se acomodan, las imágenes de la ansiedad de ayer pierden su poder, y surge un simple pensamiento, un paso que debemos dar. No es una fantasía inspirada, es el fruto de una noche en la que el Espíritu oró en nosotros sin palabras. Porque la oración no es solo lo que le decimos a Dios, sino también lo que Él crea en nosotros cuando le permitimos ser Señor incluso sobre nuestra impotencia. No temamos el límite donde la razón ya no lleva el timón. El hombre no es una máquina de atención. Respira ritmos. Y en la pedagogía de Dios, estos ritmos no obstaculizan, sino que sirven. Cuando el cuerpo duerme, el espíritu no se somete a la oscuridad. Se adentra en las profundidades donde las palabras dan paso a la presencia. Allí el pecado no se justifica, pero la debilidad tampoco se humilla. Allí no nos mide un cronómetro de concentración. Nos sostiene un amor que no se cansa. Así que, si el sueño llega en medio de un salmo, no te reproches. Mejor di, Señor, termina lo que yo no terminé. A veces el Señor responde con una imagen, con una mano que levanta, con una puerta que se abre, con un camino que emerge de la niebla. A veces, con una palabra tan sencilla y pura, que uno quiere pedirle perdón y actuar sin demora. Y a veces, solo con paz, que es más fuerte que la prueba. La paz es también el lenguaje del cielo. Por eso, el sueño no nos separa de Dios si el corazón está vuelto hacia Él. Más bien, cambia la forma de escuchar. De captar activamente los significados a aceptar lo que viene de arriba. A veces nos resistimos por miedo a perder el control, pero la verdadera oración nos enseña a ceder el control para recuperarlo. El Espíritu Santo no exige un esfuerzo excesivo, nos llama a la confianza, donde la debilidad se convierte en una puerta, no en un callejón sin salida. ¿Quién de nosotros no ha experimentado cómo, tras una noche en la que parecía que no había pasado nada especial, el corazón de repente escucha con más claridad? Es como si el sonido se hubiera ajustado, como si el ruido innecesario se hubiera apagado. Así es. Cuando el cuerpo duerme, el espíritu ora, y en esta oración el Señor alinea nuestro diapasón interior, para que las palabras del día no suenen falsamente. Es un secreto sencillo pero que cambia mucho. Dejamos de temer nuestra humanidad, y aprendemos a entregársela a quienes ya nos han aceptado por completo. Hay una ola de noche en la que todo lo superfluo se asienta, como el polvo tras la lluvia, y lo que puede acoger permanece. En este silencio que no oprime, sino que contiene, el espíritu llega sin truenos ni resplandores, como un aliento que no oímos con el oído, pero reconocemos con el corazón. Los sueños que nacen en ese umbral no están teñidos de ansiedad, son transparentes, como el agua de un pozo recién abierto. No distraen ni confunden, purifican el hilo del pensamiento, desenredan los nudos del ayer y añaden una luz diferente a la misma realidad. Por eso, no es de extrañar que después de ellos la conciencia hable con más calma pero con más claridad. Y las decisiones dejen de ser un campo de batalla entre el miedo y el deber. Estos sueños llegan no porque seamos dignos, sino porque Dios es fiel. Él conoce nuestra fatiga y respeta nuestros límites, por eso habla un lenguaje insustituible, el lenguaje de las imágenes y la sencillez. Cuando un rostro que nos llama aparece en lo profundo, o un camino que comenzar, o una puerta que cerrar, no es una sugerencia de ambición, es una suave corrección de rumbo que nos devuelve a lo que verdaderamente nos pertenece ante Dios. Tales sueños no adulan ni intimidan. Imponen en el corazón un silencioso deber de ser honestos y amables en lo que ya está cerca. El fruto de esta venida no es el éxtasis, sino la paz. Con ella, uno despierta, como después de una larga conversación, donde se habló brevemente pero se escuchó lo esencial. La paz no anula las dificultades del día, las hace soportables, elimina las fijaciones internas, y abre una pequeña ventana a la obediencia. Después de un sueño así, uno no quiere discutir con Dios.
quiere estar de acuerdo con el bien. Nuestra voluntad no se pierde, regresa de los extremos ajenos a su fuerza natural, decir, sí, donde antes había un entonces. Los sueños del espíritu tienen un sabor a verdad. No están sobrecargados de símbolos sin clave, no fuerzan la extrañeza por la extrañeza. A menudo es un paso sencillo. Pedir perdón, dejar de posponer la sanación, volver a orar por una persona específica, dejar atrás un rencor que nos debilita, hacer una donación donde se necesite. Es como si alguien moviera suavemente los muebles de tu casa por la noche, y por la mañana no te topas con esquinas afiladas, sino que te mueves con más libertad. Así funciona la gracia. No se apresura, sino que llega a tiempo. Hay una gran sabiduría en esta delicadeza. El espíritu no devalúa nuestra libertad, por eso no nos empuja, sino que nos llama. Y cuando respondemos a este llamado, sentimos que nuestros pensamientos se purifican, no por coerción externa, sino por claridad interior. La pureza de pensamiento no es esterilidad, es la capacidad de ver sin niebla lo que Dios muestra como bueno. Entonces, incluso los asuntos difíciles dejan de ser caóticos. Aparece el primer paso, luego el segundo, y seguimos la luz sin perdernos. Recordemos que los sueños no son un teatro de egocentrismo, sino una escuela de obediencia. Si una señal aparece en ellos, se reconocerá por sus frutos: humildad en lugar de orgullo, amor a la humanidad en lugar de desprecio, verdad sin crueldad. Esto no es magia ni un juego de predicciones, es la forma en que el cielo habla al corazón humano cuando éste ya no interrumpe. Por lo tanto, no rechaces este lenguaje, no te avergüences de su simplicidad, no exijas fuegos artificiales, exige solo una cosa: verdad ante Dios y disposición para responder. Hay otra señal: tales sueños no destruyen, sino que sanan. Si despiertas destrozado, en pánico, o en una nube de acusaciones, no se trata de ese aliento. El espíritu trae reprensión sin humillación y un llamado sin violencia. Él te eleva, no te doblega por el miedo. Por lo tanto, al encontrar un sueño brillante y apacible, no tengas miedo de ponerlo en oración: Señor, lo acepto, enséñame a dar el primer paso. Y el paso llegará cuando dejes de forzarte a sentirte especial, y simplemente sigas el camino de la bondad. Cuando la noche solo trae silencio sin imágenes, esto también es una llegada. Porque el espíritu actúa no solo con contenido, sino también con espacio. Expande el corazón para acomodar el deber del mañana sin una tormenta interior. A veces, el don más poderoso no es la visión, sino la capacidad de actuar sin ruido interior. En esta invisibilidad reside la verdadera grandeza. La gracia no necesita carteles para reorganizar nuestras vidas al tono de la luz. Digamos lo principal breve y sencillamente: los sueños que surgen del silencio de la oración dan paz y dirección al corazón. Las señales que llegan en un sueño después de la oración rara vez parecen carteles con mayúsculas. Más a menudo, son un hilo que se puede captar por la mañana con 2 dedos. Un nombre que resuena en tu interior sin reproche. Una puerta que ves abierta y sientes: es hora de cruzarla. El camino no es un mapa detallado, sino un horizonte al que conduce la paz. Así es como Dios protege tu libertad. No te obliga a marchar, te invita a ir. Y cuando das el primer paso, los siguientes aparecen solos, como piedras que emergen del agua. Recuerda, los pensamientos que surgen después de un sueño así, son santos, no porque te hayas vuelto infalible, sino porque su tono primaveral es paz y bondad. No incitan, no asustan, no inflan la vanidad. La santidad de estos pensamientos se reconoce por su fruto: un simple y puro sí, al bien que ayer parecía difícil. Si sueñas con la reconciliación, haz la primera llamada. Si ves un camino de servicio, no busques de inmediato grandes escenas. Encuentra a un pequeño que necesite tu atención. Si en un sueño regresas del desierto, revisa tu rutina y desecha lo que te roba el corazón. La señal no grita. Permanece cerca hasta que respondas. Dios habla con delicadeza, para no romper el tallo que ya se dobla. Por lo tanto, la dirección se revela a través de las cosas cotidianas. Dejar de lado la dureza de ayer, volver a la disciplina que descuidaste, aceptar el tratamiento para el que te faltó determinación, detener la palabra que podría herir. Reconoces el camino celestial, porque te libera de la presión interna y te permite amar con mayor precisión. También hay señales para el largo camino, para las decisiones sobre la vocación, el lugar, la comunidad. Llegan a borbotones, se repiten de diferentes maneras, y traen la misma paz cada vez. No te apresures a sacar conclusiones, pero tampoco apagues esta luz. Introdúcela en la oración, acuérdate de las Escrituras, consulta con un corazón sabio que no se deja halagar ni teme a la verdad. Una verdadera señal no desaparece con el examen, al contrario, se vuelve más nítida, como letras bajo una lupa. A veces en sueños, Dios te muestra límites, no solo la puerta que te lleva al frente, sino también el límite de lo suficiente. Si te ves tirando demasiado, y eso te oscurece la mirada,
no es un reproche, sino una advertencia de amor. Detente, comparte la carga, aprende a decir no a lo que te roba el sí a lo principal. La dirección no es solo movimiento, también es ritmo. Y donde el espíritu pone un límite, protege tu capacidad de ir más allá sin desanimarte. La señal puede ser muy específica. El rostro de una persona a quien le debes la verdad, el camino al que debes regresar, el libro que debes abrir, la comunidad en la que te espera tu ministerio, el lugar donde debes pedir perdón. No evites esta especificidad con el pretexto de una espiritualidad elevada. La gracia no escatima en detalles, porque es en ellos donde madura la obediencia. Dios no nos habla tanto del futuro, como nos muestra el primer peldaño de la escalera. Cuando llegue la señal, no la conviertas en un fetiche ni la lleves a la calle. Protégela con modestia y acción. Dale las gracias a Dios, anótala para no perderla, y da ese paso fiel que corresponde al significado del sueño. Si se trata de reconciliación, comienza con una disculpa incondicional. Si es un punto de inflexión en el ministerio, deja ir lo innecesario y abre tiempo para lo nuevo. Si es una advertencia, levanta el pie del acelerador antes de que sea demasiado tarde. Cuando respondes a una señal, esta deja de ser solo una señal, se convierte en un camino. Puedes sentirte tentado a precipitarte con un sinfín de conclusiones. No te rindas. La luz se da, para hoy. El mañana brillará mañana. El camino del Señor es como una lámpara para los pies, no un faro para el horizonte. Y esto es bueno, porque aleja el corazón del miedo y el orgullo. Camina al ritmo de la paz, y verás cómo una conciencia despierta te guía con más suavidad y seguridad que cualquier pronóstico ruidoso. Y si un nuevo sueño se presenta en el camino, acéptalo como una carta de un amigo que sabe a dónde vas y te protege de los caminos errantes. Porque las indicaciones del cielo no son un laberinto de señales, sino un camino de fidelidad, donde cada paso hace más comprensible el siguiente. Hay sueños que no buscan consuelo sino el camino, no generan aplausos entusiastas, no buscan un escenario, se dan para que se cumplan. Cuando te quedas dormido en oración, y una ola de luz pura recorre la noche, una que no deja rastro de miedo ni orgullo, es señal de un toque profético. La profecía no siempre trata de catástrofes lejanas, más a menudo se trata de fidelidad a corto plazo, volver, reconciliarse, comenzar, detenerse, confiar. Dios no revela por curiosidad, sino por obediencia, y donde escuchamos, el mañana se vuelve más claro que la duda de ayer. Un sueño con una semilla profética se reconoce por 4 características simples. Primero, es coherente con el bien que ya conocemos de la palabra de Dios. El amor, la verdad y la misericordia no se contradicen. Segundo, trae paz, incluso si requiere un paso difícil. No es pánico, no es chantaje con miedo. Tercero, resiste la prueba del tiempo, la oración y los consejos sabios. No se desvanece de la luz, sino que se vuelve más legible. En cuarto lugar, es lo suficientemente concreta para el primer paso. La profecía rara vez presenta el escenario completo, pero siempre extiende una mano para comenzar. Hay una diferencia entre la fe y la superstición. La superstición persigue el espectáculo y recoge señales como una colección. La fe recoge la obediencia, y sabe cómo desprenderse de todo lo superfluo. Si ves el camino en un sueño y sientes la libertad interior de decir sí a Dios, esto no es una feria de milagros, es una sutil obra de gracia. Y si un sueño te preocupa, oprime, inflama el resentimiento o te empuja a despreciar al prójimo, recházalo sin dudarlo. Es ruido, no una voz. La profecía no destruye la dignidad humana, la sana. El arcángel Miguel, en este ministerio, no solo protege, sino que ayuda a distinguir. Imagínatelo como un guardián en el umbral de tu atención. Todo lo que pasa de noche, lo compara con el sello de la luz. Lo que proviene de la oscuridad, lo corta. Lo que viene del cielo, él lo guarda, para que al amanecer no confundas los tímidos ecos con la dirección de Dios. Por lo tanto, no te sorprendas cuando un sueño profético llegue con sencillez, casi mundana. La simplicidad contenida es el mejor contenedor de un gran consejo. A veces la profecía advierte, muestra el límite que no se debe pisar, o el rayo de las consecuencias si no te detienes ahora. Tales sueños no te empujan a la desesperación, te sacan de ella como una mano extendida sobre un abismo. A veces revelan una grieta oculta, una relación que se desmorona imperceptiblemente, un hábito que roba el corazón, una palabra que dolerá si no te controlas. La profecía habla por adelantado para que puedas elegir la vida. A veces sucede lo contrario. Un sueño promete. Reajusta el corazón al servicio, a un camino que parecía demasiado lejano, y da una idea del futuro para que no temas el primer desierto. Tales promesas no complacen el amor propio, preparan los hombros para llevar la cruz sin quejarse. Y la respuesta más fiel aquí, no son los planes ilusionados, sino un sí, silencioso en las cosas pequeñas, porque el gran camino consiste en pequeños pasos dados con fidelidad. Advertimos algo más.
La profecía no hace a nadie inviolable. No da derecho a juzgar a otros, ni a basar su autoridad en sueños especiales. Si Dios habla de noche, entonces habla de día, para justicia, misericordia y pureza de corazón. Quien reemplaza la obediencia con la demostración, pierde la luz que buscaba. Mantén la profecía con humildad. Escríbela, ora, consulta, cúmplela. Y cuando des el primer paso, la luz aumentará. Así es como funciona el cielo. A veces nos preguntamos, ¿y si me equivoco? Los errores son posibles, pero no son fatales si el corazón es manso. Dios sabe cómo enderezar nuestro rumbo cuando le damos el derecho de corregirlo. Es importante no perseverar obstinadamente en lo nuestro, sino ser capaces de detenernos cuando la paz desaparece. La paz es la brújula de la profecía. Donde se desvanece, conviene controlar el paso. Donde crece, avanza con valentía. Recuerde brevemente, la profecía no se da para sorprender, sino para obedecer. El primer paso tras una noche de contacto es la gratitud. No un razonamiento apresurado, ni conclusiones febriles, sino un simple gracias, que pone el corazón en la posición correcta. Aceptamos el regalo no como un trofeo, sino como un camino. La gratitud silenciosa abre la siguiente puerta, una breve oración, casi como un suspiro. Espíritu Santo, enséñame a responder. Estos dos movimientos limpian el espacio interior de solemnidad innecesaria, y del miedo a arruinar la experiencia especial, porque el objetivo no está en la experiencia, sino en la obediencia a la luz. A continuación, la memoria. Los sueños se desvanecen rápidamente, así que por la mañana conviene escribir algunas frases, la imagen principal, una palabra o un nombre que no se desprenda, la primera sensación de paz, o una advertencia. Es mejor escribir poco pero con precisión. Es útil anotar los verbos que parecen impulsar, reconciliar, comenzar, detenerse, regresar. En estas sencillas notas, el esbozo de la obediencia ya se esconde. La memoria al servicio de la verdad, nos protege de ficciones y posteriores mejoras de lo que realmente sucedió. Entonces llega la reconciliación. Lo que nace de noche no teme a la luz de la mañana. Abre tu memoria ante la palabra de Dios y pregúntate, ¿hay en esto un tono de Cristo, gentil y verdadero, fuerte sin crueldad? Exige un amor que no humilla, una verdad que no destruye, una misericordia que no tolera el mal. Si sientes paz interior junto con una llamada al bien concreto, ve. Si, en cambio, aparece el orgullo, la pasión por la exclusividad o el desprecio por el prójimo, déjalo a un lado, reflexiona sobre ello. La luz se reconoce por sus frutos. Es útil tener cerca un corazón sabio, una persona que sabe escuchar, y no teme decir la verdad. Comparte la esencia brevemente, sin adornos, sin elaborar, sin dramatizar. No preguntes por la sensación, sino por el paso. La verdadera inspiración resiste semejante encuentro. No se derrumba ante las preguntas, sino que se vuelve más simple y pura. El consejo no quita la libertad, la protege del autoengaño. Cuando la dirección se vuelve más clara, es hora de un pequeño y preciso paso. No busques un gran gesto, elige el paso más modesto que corresponda al contenido. Envía un mensaje de disculpa, programa una reunión, cancela algo que te roba el corazón, haz una donación, pide cita con el médico, elimina una palabra que pueda herir. La obediencia en las cosas pequeñas es como una llave que abre una puerta más grande. Entonces quizás por la noche, llegue una nueva luz, no porque la merezcas, sino porque Dios confía en quienes responden. Mantente libre. Ni siquiera el sueño más brillante se convierte en ley, si la paz desaparece, o las circunstancias contradicen claramente el amor. Pide al Señor confirmación a través de frutos, el crecimiento de la bondad, la claridad, la fidelidad al deber. No tengas miedo de detenerte si la brújula interior se perturba repentinamente. Una pausa humilde, a veces es más santa que la terquedad. Reconocer no es una acción puntual, sino un camino en el que la humildad y la paz protegen el corazón de los extremos. También hay tentaciones sutiles, convertir un sueño en un talismán, construir sobre él tu especialidad, tender puentes entre la realidad y la fantasía. La cura es simple, volver al prójimo con amor concreto, lavar los platos, escuchar, no responder bruscamente, trabajar con honestidad, orar por quienes son difíciles de amar. Donde las pequeñas cosas se hacen bien, las grandes cosas encuentran su momento y lugar. Finalmente, protege tu corazón del miedo a equivocarte. Dios no lleva un registro de nuestros pasos como un controlador. Nos educa como un padre. Si cometes un error, admítelo, corrígelo y continúa. Si todo está bien, no te atribuyas el éxito, atribúyelo a la gracia. Y cada noche cuando la oración se convierta en silencio, repite, Señor, hazme obediente a tu luz serena. Porque la respuesta del corazón no es un acontecimiento puntual, sino un estilo de vida en el que cada noche se convierte en un taller para un nuevo día.
Quizás sea solo cansancio, preguntas al despertar, y tienes razón. El cansancio llega, y el cuerpo tiene sus propias leyes. Pero Dios no se opone a la naturaleza que creó. La gracia no obra contra ella, sino a través de ella. Dormir no es un sacramento en sí mismo, y no idealicemos el agotamiento. Pero cuando te duermes en oración y despiertas con paz y la claridad de la bondad, no es un accidente, sino la delicada pedagogía del cielo. El Señor usa tu debilidad para fortalecer la escucha del corazón. El cansancio no desacredita la oración, solo cambia su tono a uno más tranquilo. Y si es psicología, la psicología explica los procesos, pero no agota la fuente de significado. Dios no discute con la ciencia del alma, usa sus mecanismos para llegar más profundamente. En un sueño, la memoria descompone las experiencias, la fantasía dibuja imágenes, los miedos intentan expresarse en voz alta. Sin embargo, hay una señal infalible. El pensamiento que surge después de una noche así, no nos arrastra a la oscuridad, no rompe relaciones, no alimenta el narcisismo. Perdona, sana y nos encamina hacia el servicio. Si la psicología es el lenguaje de nuestra estructura interior, entonces la gracia es la luz, en la que este lenguaje se hace realidad. ¿No es autoengaño considerar sagrados los sueños? El autoengaño nace cuando buscamos la exclusividad. La cura es simple. Humildad y verificación con frutos. Coloca el sueño junto a la palabra, pide consejo, observa lo que hace en tu corazón. Si la paz y la misericordia crecen, ve, si aparece una mirada de superioridad, desprecio o la emoción de ser elegido, detente. Dios no disfraza el orgullo de revelación. Su voz siempre se reconoce en la misericordia hacia el prójimo y la verdad sin crueldad. Y si es solo una coincidencia, las coincidencias ocurren. Pero la obediencia al bien no requiere garantías. No hacemos un contrato con el cielo. Respondemos a la luz tanto como la percibimos. Si un pensamiento matutino nos lleva a la reconciliación, la honestidad, el cariño, hazlo, incluso si no estás seguro de la señal. Es mejor hacer el bien en vano que posponerlo en vano. Porque en la fidelidad a lo poco, la luz crece, porque la respuesta del corazón pesa más que la insaciable necesidad de infalibilidad. Me duermo cada vez, ¿así que soy irresponsable? No te precipites. Quizás deberías cambiar la hora de oración, acortar la forma, despejar el espacio de luz y ruido innecesarios. Quizás necesites aprender algunas palabras sencillas que transmitan confianza, y entregar el resto a Dios. El sueño es un aliado de la oración si el corazón está vuelto al cielo. No te fuerces al heroísmo, pide sabiduría en tu horario del día y cuida tu cuerpo para que tu espíritu tenga espacio. La disciplina no es necesaria para impresionar a Dios, sino para liberarse para Él. ¿Por qué entonces Dios no habla con sencillez, sin sueños? Él sí habla, en las Escrituras, en la conciencia, en la voz del prójimo, en la silenciosa alegría de la verdad. Los sueños no son un sustituto, sino un lenguaje adicional, cuando el ruido del día es demasiado fuerte. La noche nivela las olas, y el corazón recibe lo que el día no alcanzó. Dios no juega con acertijos. Baja el tono para que nadie se enorgullezca de su entendimiento. Por lo tanto, no busques la experiencia de la noche por sí misma. Busca al Señor y deja que Él elija la manera de hablar. También hay una objeción desde el otro lado. Todo es peligroso. Es mejor no considerarlo. La cautela es útil, pero el temor a la ternura de Dios es un mal consejero. No rechazamos la luz solo porque haya una sombra. Aprendemos a discernir, el mundo como brújula, las Escrituras como medida, la comunidad como espejo, el tiempo como colador. Y así, paso a paso, acostumbramos el corazón a la verdad que no grita. La paz es más fuerte que el ruido. Así que acepta tus dudas como parte del camino. No son enemigas de la fe, si conducen a una verdad más profunda y te protegen de los autoengaños. Acepta tu cansancio. No te cierra el cielo, te recuerda que eres una persona a quien Dios ama, no un mecanismo que Él pone a prueba. Y deja que cada objeción se convierta en una pregunta que se responde, no con teoría sino con obediencia. Hacer el bien, decir la verdad, proteger el corazón de la crueldad. Porque cuando respondemos así, la noche se vuelve transparente, y el día, más audaz. La comunidad no es un tribunal de sueños ni un mercado de impresiones, es un hogar donde se atesora lo que Dios pone en el corazón. Cuando alguien se duerme en oración, y despierta en paz, no debemos medir la experiencia del otro con la vara de la sospecha o la admiración. Debemos crear un espacio donde los tiernos brotes de obediencia no se vean interrumpidos por el ruido de los comentarios, sino fortalecidos por el cuidado, la verdad y el apoyo de la oración. Hay una sencilla disciplina de escuchar. Si un hermano o hermana comparte una claridad matutina, hagamos una simple pregunta: ¿para qué sirve esto? No, ¿qué tan especial es esto? Ni, ¿impresionará a los demás? Sino, ¿qué paso de amor y verdad tienes ante ti ahora mismo? De esta manera, protegemos nuestros corazones de la vanidad, y nos centramos en los frutos que verdaderamente dan testimonio del Espíritu: paz, mansedumbre, fidelidad al deber, caridad, que no haya castas en la comunidad, los que ven, y los que no ven.
El don es diferente, pero el espíritu es uno. Algunos despiertan con una imagen, otros con una decisión serena, otros con un simple deseo de ser más amables. Todos estos caminos son dignos de respeto si conducen al amor. La comparación solo seca el corazón, la confianza lo nutre y enseña paciencia con los ritmos de los demás. Cuando sea necesaria la corrección, hagámosla sin voces de hierro. La verdad no humilla. Si alguien tiende a exagerar, recordémosle la medida de la Escritura y el criterio de la paz. Si alguien tiene miedo de actuar, apoyémoslo, y ayudémosle a encontrar el más pequeño paso de obediencia. La Madre de Dios enseñó a la Iglesia a almacenar y sopesar en el corazón, y nosotros, sin devaluar la razón, no apaguemos la mecha humeante con veredictos apresurados. Es bueno tener hábitos sencillos de discernimiento común. Una breve oración matutina. ¿Qué nos muestras, Señor? Un intercambio tranquilo de una frase sobre la luz y una intención específica para el día. Una tarde de acción de gracias por el bien realizado. También es bueno tener un consejo pequeño. Unos pocos corazones maduros a quienes recurrir cuando una señal exige una decisión responsable. Cuando las decisiones maduran juntas, es menos probable que se conviertan en una carga. No dejemos de lado a los cansados y escépticos. La unidad no obliga a todos a hablar el mismo idioma de la experiencia. Enseña a respetar el camino del prójimo. Las dudas expresadas sin desprecio purifican. Las experiencias presentadas sin patetismo enseñan. La luz no teme ser probada, y el amor no teme limitarse por el bien de los más débiles. La unidad nace de la misericordia. El arcángel Miguel está presente en nuestra imaginación en cada hogar, pero su espada no divide a las personas en correctas e incorrectas. Se alza contra el espíritu de discordia, chismes y desprecio. Donde reprimimos nuestras lenguas de condenar y abrimos nuestras manos para servir, allí la comunidad se vuelve transparente a la luz. No ideal, sino real, no ruidosa, sino confiable. Cuando la comunidad acepta el lenguaje nocturno de Dios, sin miedo ni tentación de dominar, el día se aclara para todos, para quienes han escuchado y para quienes aún buscan. El vecino no verá nuestras peculiaridades, sino la nobleza de nuestras acciones. El niño aprenderá a confiar en la oración, porque los adultos viven como rezan. El cansado encontrará un hombro en el que apoyarse. Y entonces nosotros mismos, sin apenas darnos cuenta, nos convertimos en una señal, no una señal sonora sino legible. El camino está ahí, y conduce a la luz. Arcángel Miguel, guardián de la noche y de la mañana, permanece junto a nuestro lecho. Cuando las palabras se callen, no permitas que la confianza se desvanezca. Cuando el cuerpo dormita, que el espíritu permanezca en tu luz. Enséñanos a recibir los dones del silencio sin miedo, a grabarlos en nuestros corazones, y a responder con un bien concreto. Señor Dios, entras en nosotros cuando dormimos, y siembras la semilla de la verdad que madura durante el día. Bendice nuestros pensamientos, para que no se dispersen, sino que sirvan al amor. Bendice nuestras manos, para que hagan las cosas bien. Bendice nuestra comunidad, para que sea un hogar sin condenación. Concédenos la paz que sobrepasa el entendimiento y la valentía en la obediencia. Cuando des la señal, líbranos de la prisa y la pereza. Cuando guardes silencio, permítenos esperar con paciencia, sin apagar la lámpara. Si erramos, endereza el camino. Si nos quedamos, aleja el orgullo. Que la noche sea un taller de luz y la mañana, un paso en la verdad. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre nuestros hogares y caminos. Paz en nuestra almohada, claridad en nuestros corazones, dulzura en nuestras palabras. Y que tu espada, Miguel, corte solo la oscuridad, no a las personas. Para ir, para amar, para servir. Amén. Concédenos el discernimiento para distinguir lo tuyo de lo nuestro, la luz de lo brillante. Que la palabra arraigue los sueños y la misericordia pruebe las intenciones. Sane nuestra memoria de las ofensas y nuestra voluntad del hábito de posponer el bien. Que la fatiga sea la puerta al poder apacible del espíritu. Protege a nuestros niños y ancianos, a los solitarios y a los agobiados. Que las puertas de nuestros hogares se abran al huésped y a la oración. Que la palabra perdón no se nos atasque en la garganta. Guíanos donde se necesitan humildad y devoción. Apártanos de los caminos de la gloria. Amén.